Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Estamos en un domingo más para seguir aprendiendo, para seguir creciendo en la palabra del Señor. Una cosa es la palabra del Señor y otra cosa es nuestra palabra. Estábamos en la reunión con los maestros y decíamos cómo nos hemos equivocado a veces cuando nosotros como hombres imponemos cosas que nunca estuvieron en la palabra del Señor. Y eso es importante considerarlo, porque lo más importante, y esto tengo la absoluta seguridad de ello, lo más importante para Dios, y Él lo ha estado haciendo hace 2000 años, es entregar, dar a conocer su palabra. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias al Señor que tenemos esta oportunidad en este día de poder seguir creciendo en su palabra, y vamos a entregar este tiempo en sus manos para que a través del Espíritu Santo Dios hable a nuestro corazón. Padre, le damos gracias en esta mañana, porque podemos entender que al ser expuestos a su palabra, nuestras vidas en esta mañana van a ser edificadas y van a ser bendecidas. Padre, necesitamos su palabra para crecer en usted. Gracias por la oportunidad que tenemos como sus hijos de conocer cada día sus misericordias a través de su palabra. Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos que ha apartado este tiempo para poder ser instruidos a través del poder de su palabra. Bendecimos este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos en una nueva dinámica de enseñanza, y es que estamos viendo los fundamentos de la doctrina del Señor, que se traducen en lo que usted y yo llamamos hoy, que es nuestra fe. ¿Usted cree en el Señor? ¿Y por qué cree? Por fe, ¿cierto? Y nosotros debemos entender que la fe es lo que aplica para que nosotros podamos de alguna forma conectarnos con ese mundo espiritual que es más importante que lo que se ve, y que es el mundo en el cual Él ha venido a habitar a través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, y la persona de Jesucristo. Amén. Usted tiene dentro de usted, si un día nació de nuevo, la persona del Espíritu Santo, y tiene la persona de Jesucristo. De modo que si alguno está en nueva, las cosas, he aquí todas son hechas nuevas. En esta mañana, mis hermanos, nos toca ver un tema sumamente importante y que ha traído de alguna forma eso que algunos llaman la guerra espiritual, que es la caída del hombre. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces debemos entender en esta mañana que la caída significa la pérdida de la gloria de Dios para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre nunca fue creado para ser Dios, sino que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios.
pero sí fue creado para ser eterno. Amén. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, ellos hubiesen tenido vida eternamente. Ahora nosotros tenemos vida eternamente en Cristo. Amén. Eso lo vamos a ver en la segunda clase el próximo domingo. Vamos a estar compartiendo el próximo domingo la caída 2, lo que significa la restauración de la caída. Hoy vamos a ver la caída en sí del hombre. Y vamos a decir, y vamos a comenzar compartiendo lo que allí lleva por título la antesala de la caída. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Hermanos, todo lo que Dios hizo fue bueno. Todo lo que Dios sigue haciendo es bueno, y todo lo que Dios hará será bueno, en gran manera. Lo que de alguna forma hace que se distorsione lo que Dios hizo en la caída del hombre, en nuestro pecado. Dios eligió al pecador mayor de ojos de agua, que yo sé que ni lo voy a nombrar, para dar esta clase. Se llama Ricardo Arancibia. Amén. Porque aún en nosotros está la naturaleza del pecado. Ya no somos practicantes del pecado, pero sí existe la naturaleza del pecado, y vamos a estar en estos 2 domingos viendo cómo nosotros llegamos allí, cómo nosotros podemos salir de allí el próximo domingo. Y en esta mañana vamos a partir diciendo que todo lo que Dios hizo, vamos a ver la antesala de la caída, era bueno. Hermano, Dios inicia su historia, Dios inicia su revelación exaltando el poder de su palabra. No existe mayor autoridad, no existe mayor bendición, no existe para nosotros mejor posibilidad que el poder de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Por eso estamos en esta mañana aquí, porque dice que la palabra de Dios es útil, primero, ¿para qué cosa? Para enseñar. Quédese ahí. Lo primero que Dios quiere que nosotros entendamos, que debemos ser enseñados. Por eso es una bendición estar en esta mañana aquí, porque el Señor desea enseñarnos. No existe mayor autoridad que el poder de la palabra dentro de la iglesia. Lo más importante siempre va a ser la palabra del Señor. Y a través de su palabra, y aquí el hermano Pablo se va a poner en pie, no sé si hay un micrófono para traer al hermano Pablo. Ahí va a venir el micrófono, hermano Pablo. ¿Por qué es tan importante la palabra del Señor? Porque al iniciar el Génesis, nosotros vemos, dice allí primero Génesis 1:3, y dijo Dios, ahí viene el micrófono, hermano Pablo, relájese. No hay nadie apurado, nadie tiene ansiedad en esta mañana, estamos ok, estamos todos contentos, amén. Entonces ahí viene el poder de la palabra del Señor cuando entendemos que Dios a través de ella crea todo el universo. Amén. Y dijo Dios, Génesis sea 1:3, sea la luz. y fue la luz. Amén. Y dijo Dios, Génesis 1:6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Génesis 1:9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrense lo seco, y fue así. Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé frutos según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Génesis 1:14 y 15. Dijo luego Dios:
haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, para días y años. Y sean las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Génesis 1:20. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Génesis 1:24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y finalmente Génesis 1:26. 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, 8 veces en el capítulo 1 del libro de Génesis, comenzando todo, la palabra de Dios habló y fue hecho. Mis hermanos, lo grandioso, lo poderoso, lo extraordinario, más allá del concepto extraordinario de Dios, es que Él creó de la nada y fue hecho. Ahora, cuando alguien le diga que nosotros podemos ser como Dios, tenemos entonces que pasar por el examen de crear de la nada y hacer. Y déjeme decirle que solo eso lo pudo hacer nuestro Dios. Él creó de la nada y fue todo, el universo, y fue hecho. Fue posible a través del poder de la palabra de Dios. Él dijo, Él habló, y de la nada todas las cosas fueron creadas. Solo por el poder de su palabra. Hermano, volvamos al concepto correcto que hay poder en la palabra del Señor. Dios sigue a través de su palabra creando de la nada. Dios es experto en iniciar aquello que aún no se ha iniciado. Dios obra en lo no iniciado, de hecho. Y por eso a veces nosotros hemos sido impactados por el poder de su palabra, porque nos hemos visto enfrentados en que nosotros no lo podíamos hacer, pero a través del poder de la palabra del Señor sí se hizo. No lo noto muy emocionado, pero eso es verdad. A través del poder de la palabra, el Señor creó todas las cosas. Mire, hay una ley de la termodinámica que dice que de la nada, nada sale. Y eso es verdad. Esa ley existe. Hasta que esta ley se encuentra con la palabra de Dios. Esa es la diferencia entre nuestra palabra con minúscula, la palabra del hombre, y la palabra de Dios con mayúscula, que de la nada Él hace todo. Él hizo el sol, la luna, las estrellas, el universo. Él creó el planeta completo, el universo completo de la nada. Y Dios, a través de su palabra, nos ratifica en Hebreos 11:6, que por medio del poder de su palabra entendimiento, que el universo, ¿qué? Fue hecho. ¿A través de qué? A través del poder de su palabra. Hay poder en la palabra del Señor. Cada vez, hermanos, que Dios habla, las cosas ocurren. Aún de la nada. Dios lo hace todo. Por eso allí esa palabra de para Dios no hay nada imposible. Necesitamos entonces en esta mañana, por la fe, volver al poder de su palabra. Hermano, usted no lo puede hacer
Usted está pasando por una situación que es imposible para usted, excelente. Porque usted, si en fe se vuelve al Señor, usted tiene una posibilidad. Que Dios a través de su palabra sí lo haga. Amén. Su necesidad, mi necesidad, Dios la conoce. Y Él desea a través de su palabra venir a intervenir en ella. Necesitamos, sí. Hermana Lorena. ¿Lorena? No, Paola. Tampoco. No importa. Pamela. Que a través de su palabra también nosotros somos renacidos y hechos nuevos. O sea, cuando nosotros predicamos el Evangelio, es la palabra la que hace la labor en la persona. Y así nosotros también somos nueva criatura. Muy bien. Todo lo espiritual de lo que nosotros vivimos en el Espíritu se hace a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Entonces, cuando usted le digan, podéis ser como Dios, como algunas corrientes doctrinales hoy andan, usted dígale que cree de la nada. Entonces, hasta ahí llegó la doctrina. Porque solo Dios de la nada puede hacer algo. Y en esta mañana necesitamos entonces, por fe, volver al poder de su palabra, pero no en el concepto de conocerla, no en el concepto de saber lo que dice, sino en el poder de su palabra para que obre en nuestras vidas. Usted está aquí y yo estoy aquí para que el poder de su palabra pueda obrar en nuestras vidas. Él puede hacerlo también en usted. Él puede hacerlo también en mí. No hay nada que Dios no pueda hacer por el poder de su palabra soberana. Él dice y se hace. Si lo cree, entonces en esta mañana descanse en el poder de la palabra del Señor que está gobernando soberanamente todas las cosas, también su vida. También su vida. ¿Quién puede crear de la nada? Solo Dios. Ahora, el Señor no solo creó de la nada por el poder de su palabra, sino que todo lo que Él creó, absolutamente todo lo que Él creó, dice la palabra del Señor, era bueno. Y no dice que solamente era bueno, sino que era bueno en gran manera. Nosotros estamos aquí porque Dios desea hacer cosas en nosotros que sean buenas en gran manera. Nuestro Dios habla y todo lo que Él hace es perfecto, es bueno en gran manera. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. No distorsiona a Dios en función de su humanidad. No distorsione a Dios en función de su pecado. No distorsione a Dios en función de lo que usted es. Porque una cosa es el creador y otra cosa es lo creado. Amén. Nosotros somos criatura, Él es el creador. Entonces tenemos al inicio, hermano, de la caída del hombre, a un Dios creando todas las cosas en gran manera buenas, en gran manera perfectas para la bendición de lo que vendría. Un Edén. Un Edén, imagínese que Dios le cree un Edén a usted y lo ponga allí, un Edén maravilloso, paradisiaco, donde todo es perfecto, donde usted no tiene que pagar la luz ni el agua a fin de mes, donde usted no tiene que mandar a los niños al colegio, ni pedir urgencias para hablar con Él. El Señor viene directamente a pasearse, a conversar con usted. Imagínese que Dios hizo de la nada todo eso para crear un Edén, pero no para Él, sino para el hombre. En donde, dice la palabra del Señor, todo era bueno en gran manera.
Hermano, lo que Dios desea hacer con nosotros son cosas buenas. Lo que Dios anhela para nosotros son las cosas buenas. Y nosotros muchas veces, dice la hermana Mora, que las echamos a perder. ¿Está de acuerdo con eso? Nosotros las echamos a perder. Entonces Dios inicia su historia con la humanidad exaltando el poder de su palabra. Diapositiva 2. Por el poder de su palabra, Dios crea al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Quiénes estaban allí en el hagamos? Estaba la Trinidad. ¿Creemos en un Dios trino? Amén. Estaba Jesús, estaba el Espíritu Santo, estaba Dios Padre. Y dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Todo lo creado por Dios en el Edén tenía un propósito. Todo lo que Dios hace es con propósito. Y ese propósito se llamaba Adán y Eva. El peor engaño que usted puede sufrir sobre su vida es creer que Dios no le ama. El peor engaño que usted puede pensar que Dios es mejor para otros y no tan bueno para usted. El peor engaño que usted puede tener en su razonamiento humano es que Dios solamente se ha ocupado a través de su creación de predestinar a algunos. Todos estamos llamados a salvación, no solo algunos. Dios, a través de su gracia, le da la oportunidad al ser humano de ser salvo. Dice, porque Dios quiere que todos procedan a ¿qué cosa? Y la palabra todos es todos. Y Dios, allí ya creando con el poder de su palabra, les dice a ellos que el Edén tenía el propósito de que lo disfrutasen. Hermanos, hay algo importante que nosotros debemos aprender en esta mañana, es que nuestras vidas en el Señor están para que nosotros las disfrutemos. ¿Está el gozo del Señor en su vida? Yo sé que están los problemas, yo sé que están las dificultades, yo sé que están aún las cosas que pueden ser repentinas. Pero ¿está el gozo del Señor en su vida? Decía un hermano predicando, si el gozo del Señor está en su vida, dígaselo a su cara. Porque muchas veces nosotros como nos hacemos un problema en función de que ese problema muchas veces Dios quiere glorificarse. Pero como nosotros no hacemos el problema, nosotros no dejamos que Dios se glorifique. ¿Sabe por qué usted tiene problemas? Porque Dios quiere glorificarse. Porque Dios quiere intervenir. Porque al igual que en el huerto del Edén, Dios hizo todo para ellos y les dijo a ellos que no solo les tenía un paraíso, sino que ellos serían fructíferos, ellos se podrían multiplicar, ellos podrían sojuzgar, podrían enseñorear, tener autoridad y comer de todo lo creado excepto un árbol. Entonces, hermano, Dios crea el Edén para el hombre, para que ellos disfruten de todo lo que Él había creado para ellos. Hoy, hermanos, estamos en una dispensación de la gracia.
para disfrutar no solo lo creado. ¿Debemos disfrutar lo creado, hermano, o no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y qué más? ¿Qué dice? ¿Qué sigue? Y el universo anuncia la obra de sus manos. Cuando usted salga de este lugar, mire los cielos y disfrute los cielos. Cuando usted mire el mar, disfrute el mar. Mi esposa es buena para hacer eso, disfrutar el mar. Entonces yo la llevo ahí a la Avenida Perú y me pongo con ella, la abrazo y pasan los minutos y yo comienzo a impacientarme, así como que, ¿para qué tanto disfrute? Entonces ella sigue y sigue, entonces podemos irnos. Entonces disfrutemos lo creado por Dios. Amén. Tenemos, como dice la hermana, le falta disfrutar. Y mi esposa disfruta. Ella puede estar un día mirando el mar. Yo a la hermana Mora igual. ¿Usted disfruta lo creado por Dios? Yo disfruto lo creado por Dios. Una de las cosas que me encanta disfrutar es a mis nietos. Me encanta disfrutar a mis nietos. Y eso es creación de Dios. Amén. Entonces, debemos disfrutar lo creado por Dios, pero no solo lo creado, hermanos, sino también al Creador mismo. Cuando muchas veces se habla de santidad, no se habla del disfrute. Y una de las características de la santidad es disfrutar a ese Dios perfecto, a ese Dios santo, 3 veces santo, a ese Dios que todo lo puede hacer. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. En esta mañana vamos a deleitarnos, vamos a alegrarnos que Dios es real. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la televisión, no importa lo que digan muchas iglesias con falsa doctrina, Dios es real y Él ha creado y Él es un creador para que nosotros lo disfrutemos. Y vamos a sacar todo engaño de nuestra mente que nos hace pensar muchas cosas que no están dentro de la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice que debemos deleitarnos en Él, encomendarnos a Él, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. El poder de su palabra, el poder de su palabra, al igual que el huerto del Edén, es para nosotros, hermano. Esto se trata de testamentos. Cuando muera su familiar con más bienes materiales, cuando muera su familiar millonario y usted esté invitado al testamento, le aseguro que no va a ir amargado y va a estar esperando que le tocó. ¿Sí o no? Bueno, nosotros ya no tenemos que esperar eso, ya lo tenemos. Amén. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, un testamento que ya ha sido dado a través del poder de la palabra de Dios para que nosotros seamos poseedores de ella. El poder de su palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas, los hermanos chismosos, aderezas mesas delante de mí, delante de mis angustias, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Palabra del Señor. ¿Para quién? Para nosotros. Aduéñese de Dios y su palabra en esta mañana. Descanse en Él y Él hará. Echando en lo más maravilloso que encuentra la hermana. La paz. Dice el Señor, no importa que no terminemos la clase, pero va a haber otra clase el próximo domingo con el mismo compositor. La paz. Dice el Señor, echando
toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El poder de su palabra, Él tiene pensamientos de bien. Entonces, Dios da a conocer al hombre que por el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas para Adán y Eva. Y nosotros, al igual que Adán y Eva, a través de su palabra, podemos hoy, no mañana, hoy, ser bendecidos, porque Él, y aquí quiero un amén fuerte, que se escuche más allá de la eternidad, porque Él nos ama. Bueno, los que no dijeron amén se lo perdieron. Y Él desea lo mejor para nosotros. Él nos ama y Él desea lo mejor para nosotros. El poder de su palabra manifestada. Luego la palabra de Dios nos muestra que Adán y Eva fueron alertados, fueron prevenidos por su palabra para que no murieran. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué cosa? Hermano, mire, si había 101 árbol en el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva: de ese sí, 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 de ese sí. Y de ese que está al centro del huerto del Edén, no. Yo pensé cuando estaba reflexionando esto, porque nosotros preparamos generalmente la clase, pensé en mi nieto Tommy, porque dije, a los niños se les dice: mire, tú puedes tocar la pared, tú puedes tocar la mesa, tú puedes tocar tus juguetes, tú puedes tocar todo, menos el enchufe. Adivine dónde terminan los dedos del niño: en el enchufe. Entonces Dios le dijo a Adán y Eva: de todo árbol creado puedes comer, de ese sí, de ese, mira, ese durazno. Imagínense comerse un durazno en el huerto del Edén. Extraordinario, ¿sí o no? Y le dijo: pero de ese que está en medio, no. Y nosotros tenemos la tendencia, por nuestra naturaleza pecaminosa, a hacer lo que Dios no desea que hagamos, se llama desobediencia, y nosotros no somos bendecidos muchas veces por nuestra desobediencia, y entramos en una dinámica de creernos más que Dios porque tomamos las decisiones que Dios no desea que tomemos. Más del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrían comer. ¿Por qué? Porque el día que lo hicieran, morirían. Hermano, lamentablemente el pecado, antes de que entremos a cómo ellos cayeron finalmente en el pecado, engendra más pecado. El pecado es peligroso porque de alguna forma nos atrae mentirosamente, y Satanás se las ingenia para que nosotros creamos que vamos a ser plenos, pero el pecado generalmente engendra más pecado y luego la persona muere. Y eso es lo peligroso del pecado. El problema, hermano, de la cocaína es cuando usted o yo, espero que nunca lo haga, la consuma por primera vez. Porque la persona se siente tan extraordinaria. Este es el testimonio del que consume cocaína por primera vez. Se siente extraordinaria. Como que nunca le había pasado algo tan glorioso, se siente volando por los aires, se siente alegre, quiere abrazar a todo el mundo, es la persona más maravillosa del universo, hasta que pasa el efecto de la cocaína. ¿Qué pasa? Va por la segunda dosis y él ya no siente lo mismo con esa dosis. Y el problema es que necesita más dosis. Cuando le pone más dosis, él vuelve a sentir lo mismo. Y así se va generando que cada vez es más, hasta que la persona muere. ¿Cómo murió Elvis Presley? Por sobreconsumo de dosis. ¿Cómo murió Michael Jackson?
Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces el pecado tiene esa singularidad que al entrar en la mentira del pecado tú puedes engendrar más pecado porque no te quedas con la primera dosis. Y esa es una experiencia fatal para el ser humano porque lo lleva a la muerte. Dios desea, hermanos, que Adán y Eva no coman del árbol, no pequen del fruto prohibido para que no mueran. Dios les explica el por qué no quiere que coman y les explica también que su deseo es que no mueran. Dios desea que aún nosotros estando en una condición de naturaleza pecaminosa, nos cuidemos del pecado. ¿Para qué? Para que no seamos víctimas del mismo. Porque una vez que usted entra en el pecado, después usted paga las consecuencias ¿de qué cosa? De ese mismo pecado. ¿Lo sigue amando Dios? Amén. El Señor espera que usted se restaure. El Señor espera que usted vuelva al plan original. Amén. Todas esas cosas están en el corazón porque Él es bueno, porque su amor permanece para siempre y su fidelidad permanece para siempre. Pero nosotros entramos con el pecado a una escala en donde a veces nosotros solamente nuestro fin es fin de muerte. ¿Cuántos conocen a Dani Alves? Dani Alves. ¿Usted es buena para el fútbol? No. ¿Quién es bueno para el fútbol? A ver, que levante la mano, sean honestos. Ahí, si no levanta mi yerno la mano, hasta que no la levante mi yerno la mano, ¿quién es bueno para el fútbol? Sí. ¿Dani Alves lo conoce usted? Sí. ¿Dónde jugaba? En Brasil. Jugaba en el Barcelona, seleccionado nacional, un futbolista extraordinario, de gran nivel, un hombre famoso. El problema de Dani Alves, que un día se fue con sus amigotes a un cabaret, entró a ese cabaret, en ese cabaret había baños de damas y varones, él entró al baño de damas y violó a una chica. Y ese pecado, hermano, le costó todo a Dani Alves. Él fue luego denunciado por eso, él fue llevado a la justicia lo manda a la cárcel, él perdió todo su dinero, él perdió toda su fama, perdió todo su prestigio, perdió toda su familia, solo por un impulso pecaminoso que le costó absolutamente todo. Hoy día, ¿quién es Dani Alves? Una persona que tiene en su vida una cosecha de una siembra del pecado que solamente él sabe cómo la está pagando. Entonces, el pecado muchas veces, y que Dios nos ayude con su palabra a poder hacer frente a esto y saber que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y ya no somos esclavos del pecado. Eso es la próxima clase, lo que dijo mi hermana. Entonces, la caída del hombre, Dios desea evitarla. Dios no tienta a nadie. Entonces nosotros llegamos al capítulo 3, a la caída del hombre. Hermanos, en el capítulo 1 y 2 estaba todo bien, estaba todo perfecto, el huerto del Edén funcionaba a la perfección. Adán y Eva eran felices, comiendo perdices, plenos, en una realidad maravillosa, en un paraíso. Y dice allí Génesis 3, que aparece un personaje. Dice, pero la serpiente era más astuta, no dicen por sobre Dios, sino que por sobre todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer, le hace una pregunta a ella, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermano, vamos a quedarnos ahí
dice que aparece Satanás, vestido, disfrazado de serpiente. Dice que era muy astuto, más que todos los animales. ¿Y cómo inicia el enemigo su diálogo con Eva? Lo que fue glorioso en el capítulo 1, fue glorioso en el capítulo 2, aquí Satanás inicia su diálogo yéndose en contra de eso. Dice, ¿de qué se va en contra Satanás? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Entonces Satanás contraviene la palabra de Dios, falsea la palabra de Dios y se inicia todo con una pregunta y con una, finalmente, mentira, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuál es la mentira? ¿Qué había dicho Dios? ¿De cuántos árboles? No de todo. Dios inicia, Satanás, la tentación la inicia con una mentira, contraviniendo la palabra de Dios. Le dice, así que te dijeron que no podías comer de todo árbol. Eso nunca se lo dijo Dios a Adán y Eva. La palabra de Dios dice que de un árbol no podrían comer. Entonces, hermano, siempre la tentación va a venir con una mentira. Usted va a ser seducido por una mentira. Y si quiere le doy algunos ejemplos del día de hoy. Si no quiere, no importa. No quiero pisar ningún callo en esta mañana. Pero si quiere le doy algunos ejemplos. Si entras en este negocio ilícito, en este negocio millonario, no te va a pasar absolutamente nada. Entonces, generalmente todos esos personajes están en la cárcel. Si tú ingresas al tráfico de drogas, vas a ser un hombre feliz. Nunca fue feliz porque siempre tuvo que andar arrancando o finalmente termina muerto o termina en la cárcel. Siempre es una mentira. Vas a disfrutar de algo que no es real. Si deseas lo prohibido, hermano, si usted desea lo prohibido, hacer aquello, nadie se va a enterar. Luego, primera plana del Mercurio, o después todos se enteran. Es decir, el dulce que Satanás nos ofrece es atractivo para nuestra naturaleza pecaminosa, pero lo que está dentro del dulce es muerte. Dice que Eva respondió a esto. Y sabe, hermano, vamos a detenernos aquí, fue el primer error de Eva, responderle a Satanás. ¿Por qué? Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Usted debe saber con quién se junta, usted debe saber con quién se relaciona, usted debe saber con quién hace diálogo, porque usted tiene que nivelar hacia arriba, hacia el Señor. ¿Y a quién escucha? Porque las malas compañías corrompen. El primer error de Eva fue responderle. A pesar de lo que le responde Eva, está dentro de lo que Dios sí había dicho. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Guarde eso en su corazón, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces Eva funciona bien en el primer plano con el enemigo. Le dice, mira, me estás mintiendo, me estoy dando cuenta de la mentira. En realidad Dios no dijo eso. Dios dijo que solamente no podríamos comer de un árbol. ¿En qué cayó Eva ya relacionándose con este personaje? En que le dijo, y dijo Dios también que no debíamos tocar el árbol. ¿Eso dijo Dios que no debían? No, nunca lo dijo. Nunca dijo Dios debían tocar el árbol. Entonces ya Eva se estaba influenciando en función de lo que la serpiente había dicho, y ella también entró, el primer legalista de la historia fue Eva. Entonces nosotros acá a veces nos paramos y decimos cosas que Dios nunca ha dicho. No, es que la hermana debe a Felipe.
La hermana deben todas cortarse el pelo. Eso nunca Dios lo dijo. Las hermanas no pueden usar pantalones. Nunca Dios lo dijo. Entramos en temas legalistas de decir cosas que Dios nunca dijo, pero que nosotros pensamos que Dios las dijo y las incorporamos como verdades que nunca Dios dijo. Amén. Hermano Felipe. Amén. Bendiciones, saludos a todos. Quería hablar sobre un principio importante que hay aquí en esta parte, porque Satanás tienta a Eva en su naturaleza perfecta en que Dios la creó. Sí. No hay concupiscencia en ella, no hay maldad. Satanás nos tienta con cosas que están dentro de nosotros, maldades, tendencias, pero a ellos los tentó en base a la palabra. Pero Eva no estaba familiarizada con lo que Dios le había dicho. No estaba familiarizada con esa palabra. Dios se lo dijo a Adán. Amén. Por eso Amén. no supo responder. Y Satanás fue astuto en primero tentar a Eva. Entonces, para nosotros, el principio. La otra persona también que fue tentado en base a la palabra fue Jesucristo, porque tampoco había maldad en él. ¿Se acuerdan cómo fue tentado Jesucristo? Amén. En base a la palabra. Pero Jesús, al verbo hecho carne, estaba familiarizado con la palabra. Sí. Respondió con la misma palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros el tratamiento del pecado inherentemente tiene que estar familiarizado con la palabra. La palabra nos enseña todo cómo tratar con el pecado, cómo responder a Satanás. Él nos va a tentar con maldad ya específica. Si llegamos ya a un nivel superior de santidad, seguramente va a acudir a la palabra. Pero a nosotros nos tienta con cosas específicas, con maldades que dice que somos atraídos con nuestras propias concupiscencias. Pero Adán, Eva y Jesús no tenían esas concupiscencias en su corazón, por eso fue tentado con la palabra. Pero aquí está de hecho que Eva no estaba familiarizada con ese mandato. Bien. Por eso no supo responder. Muy bien, Felipe. ¿Quieren que siga haciendo la clase, Felipe? Amén. Eva sí tenía poder de decidir. Ahora la pregunta es, ¿Adán y Eva fueron creados con libre albedrío? Sí. Hermano Andrés. Quería complementar también que, a ver, lo que narra ahí de Eva y lo que nos pasa a nosotros hoy en día es que uno subestima la palabra del Señor. ¿En qué sentido? Dios le dice a Eva, y a los dos le dice que de ese árbol no comerán. Sí. Pero Eva lo vio con ojos y lo vio agradable. Y de hecho, ningún pecado es desagradable. De hecho, uno pasa por la feria o algún negocio y entre ver una chocolatería y una venta de verdura, los ojos se van a la chocolatería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la vista del hombre, del ser humano, tiende a irse a lo agradable y no considerar que detrás de algo agradable pasa con la droga, pasa con la gente que busca el lujo, y pues, podemos estar todo el día hablando de eso. Sí. Pero eso yo creo que fue desestimar la palabra de Dios cuando dijo, le prohibió el fruto. Lo vio bueno, lo vio agradable. ¿Qué es lo más dañino que Satanás hace cuando tienta? Es sacarnos la palabra de Dios de nuestra vida, porque nosotros caemos, desobedecemos, nos alejamos de Dios. Eso está todo en los próximos capítulos. Es interesante algo que dijo Felipe. Cuando el enemigo viene sobre Jesús y lo tienta con una mentira. Le dice, ¿qué le dice? La primera vez le dijo que convirtiera las piedras. Y primero, ¿qué le dice? ¿Qué le dice primero? Si eres el Hijo de Dios. Ahora la pregunta, ¿él era hijo de Dios? ¿Dónde fue declarado eso? En el bautismo, en el Jordán. Este es mi Hijo amado, en el cual, amén. Pero Satanás le dice, y si no le dice ya que eres, le dice, y si eres. Es una mentira. No. Entonces, tenemos que tener cuidado porque todo es muy sutil, muy astuto. No, si no te va a pasar nada. Ven, entra. No hay problema. Entonces, hay cosas, hermanos, que son muy sutiles, pero que finalmente su fin puede ser muy grave. ¿Cómo Satanás se da cuenta que no funciona la primera mentira que él le hace a Eva? Sin embargo, no podemos olvidar que él siempre fue Dios. Jesucristo me refiero. Y también lo otro, en el ser humano piensa de que no, yo esto lo puedo dominar. Y no es así.
nosotros tenemos que ser menos independientes y más ser dependientes. ¿Cómo Satanás se da cuenta que no funciona la primera mentira? Como él recibe la respuesta de Eva y Eva le dice, no es así como me estás contando la historia, él va con la segunda mentira y le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Otra mentira más. Dios le había dicho que sí iba a morir. Y después procedemos a la tercera mentira que Satanás hace, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, lo que él quería hacer, sabiendo el bien y el mal. Entonces, luego de que no le funcionó la primera mentira a Satanás, le ofrece dos mentiras más. Y llegamos entonces a la realidad, hermanos, de la caída del hombre. Porque una vez que Eva recibe este diálogo, ella ya no le contradice a Satanás, ya está envuelta en el tema, y dice, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Era bueno para comer. Ya se distorsionó en su mente, en su corazón el tema, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, le dijo Satanás. Y vio a la mujer que todo eso era atractivo, porque ahí le interesó el tema, y dice que era agradable el árbol a los ojos, y que otra cosa, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Vamos a quedar, después vamos a poner algunas situaciones de Adán. Sí, va a tener que ser más o menos rápido. Pero, hermanos, ya Eva había entrado en una relación de influencia. Lo que quiere el enemigo es influenciarnos para que nosotros no hagamos lo que sí dice Dios que hagamos. Entonces, ya Eva en su sentir, no es que ella ya hubiese pecado, pero en ella sí ya el poder del pecado se estaba desarrollando, no había sido consumado. Hermanos, debemos entender que esto es demasiado relevante hoy para nuestras vidas. Nosotros debemos hacernos responsables de todo lo que nosotros hoy somos en el Señor. Nosotros debemos hacernos responsables de lo que somos por el Señor. ¿Y cómo debemos entonces nosotros hacernos responsables de liderar nuestra propia vida? Nadie que quiera liderar a otro, a no ser que quiera entrar en otras cosas que no tienen que ver con el Señor, nadie que quiera liderar a otros puede hacerlo si no primero se lidera a sí mismo. Entonces la autoexigencia en función de las cosas que Dios a través de su palabra nos enseña, nos impone, nos manda, sus mandamientos deben ser altamente relevantes para nosotros, porque cada día el Señor nos dice, si coméis del árbol que no quiero que comas, moriréis. Entonces nuestra vida debe estar alineada no con nuestro sentir, no con nuestro deseo, no con lo que nosotros queremos, sino que con la palabra de Dios. Y ese es un fruto del Espíritu que se llama dominio propio. Dios les dio la libertad, les dio libre albedrío y ellos no sujetaron. Dos cosas pasaron acá. Luego, dice que Eva, luego que ya estaba seducida por la tentación, dice la palabra del Señor, y tomó de su fruto y comió. Ahí estalló una bomba atómica universal, donde el pecado ha sido diseminado por todas las generaciones, por toda la historia de la humanidad. ¿Sabe por qué usted es pecador? Por esto que pasó cuando ella comió. Y dice
finalmente dice que el cual hirió también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sabe por qué Adán es más culpable que Eva? Porque Adán comió nomás. Adán nos hizo la pregunta, Adán no fue sacerdote, no dijo nada. Bueno, si me lo da mi esposa está todo ok, dijo. Y seguramente él estaba en eso trabajando su relación con Eva. Es decir, todo había sido maravilloso, todo había sido extraordinario. Bueno, si me lo da Eva, me lo como. Sacerdotes del hogar, usted ha sido llamado para ser cabeza. Amén. Y nosotros a veces debemos hablar como cabeza porque no debemos comer de todo lo que de todo lo que el enemigo nos quiera dar, a pesar de que pueda ser a través de la persona que más queremos. Amén. Entonces Adán solamente comió, no cuestionó, no dijo esto ha dicho Dios que no lo hagamos, él solamente comió, él es más responsable. Por eso se habla del pecado más de Adán que de Eva. Debemos ser responsables, hacernos responsables de nosotros mismos, porque Dios quiere de alguna forma que nuestra vida, a través de su palabra, sea bendecida. Hermanos, se me fue el tiempo, pero les quiero decir algo. El próximo domingo vamos a estar ministrando cómo podemos evitar el ser presa de las tentaciones, las mentiras de Satanás en nuestra vida y cómo podemos restaurarlo en caso que ya no lo evitamos. Entonces vamos a comenzar viendo Génesis 3:15, allí la promesa del Señor, la aparición de la profecía del Mesías ya manifestada en Génesis 3:15, y vamos a ver que sí podemos ser libres del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Vamos a escuchar a nuestro maestro. Dele. Perdón. Ahí dice en Génesis 1:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿ya? Y en Primera de Juan 2:15-16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es la misma que nos dice a la iglesia lo que le pasó a Adán y Eva. El fruto, ¿no es cierto?, era rico para comer, ¿ya? Habla ahí de comer. Después dice los deseos de los ojos. ¿Qué dice en 1:6? Era agradable a los... Ustedes ven, lo veo bien de acá, pero dice que habla de los ojos, ¿ya? Y que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces también en Juan dice los deseos de la carne y también el tema de los ojos, de lo que vemos. Dice los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. La vanagloria, el alcanzar conocimiento, el querer ser igual a Dios, es lo mismo. O sea, es la misma tentación que tuvo Adán y Eva, es la que el diablo siempre va a usar, tanto como para tentar a Jesús como para nosotros. Amén. Porque ¿con qué lo tentó a Jesús? Tenía hambre, 40 días ayunando, 40 días, ¿con qué lo tentó? Con la comida. Si eres hijo de Dios, hace que estas piedras se conviertan en pan. Después le mostró todos los reinos del mundo con los ojos. También, a través de los ojos, le mostró todos los reinos del mundo. Y después le dijo, si tú eres hijo de Dios, ¿no es cierto?, échate porque los mandará ángeles. O sea, la vanagloria de que Jesús se vanagloriara de que era hijo de Dios, de que era Dios. Entonces, siempre la tentación del diablo va a caer en lo mismo, en los apetitos carnales, en lo que nosotros podamos ver, codiciable, y también para la vanagloria de la vida, para la vanagloria de cada uno de nosotros, que somos tentados a
a querer ser más de lo que realmente somos en Cristo. Amén. Antes que ella consumara, respaldando todo lo que ha dicho en función de lo que hemos estado viendo del pasaje, antes que ella consumara el pecado viene en forma de tentación, y lo primero que ella consume como tentación es ver que el árbol era bueno. ¿A través de qué? Dijo el hermano Boadilla, a través de los ojos. David salió a darse un paseo por el balcón y a través de los ojos, Acán codició el oro del arca del pacto a través de los ojos. Segundo, ella vio que el árbol era bueno a través de los ojos, que era codiciable, dice. La codicia es un pecado, amén. Y finalmente ella quiso tener esa capacidad de entender que entraría en sabiduría, en vanagloria, en conocimiento, y el orgullo es un pecado, porque no somos más de lo que somos, y nuestros días están contados, amén. Así que, hermano, el próximo domingo vamos a ver cómo podemos solucionar el tema de la tentación, no caer en pecado, pero si ya hemos caído en pecado o está usted en práctica del pecado, no se pierda el próximo domingo la clase de la escuela dominical, porque el Señor le quiere hablar. Ahora vamos a recoger la ofrenda y vamos a pedir al hermano Pablo, a los dos hermanos Pablo, que pasen acá adelante. El texto, Romanos 6, 26, creo, sí, creo bien. No, Romanos 6, 23, gracias, hermana. Vamos a pedirle a mi hermano que ore por mí. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta hermosa mañana, por cierto, porque tú eres grande, maravilloso, Señor. Podemos confiar en ti, eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, y en ti confiamos. En este instante, Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, esta ofrenda, bendice a las personas o los hermanos, Señor, que van a ofrendar, y a los que no, que tengan una nueva posibilidad, Señor, de poderte ofrendar. Oramos por aquellas personas que no tienen trabajo, Señor, por la viuda, el huérfano, el menesteroso, Señor, por toda la gente que lo ha perdido todo, Señor, en los incendios, Señor, y lo han pasado mal. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerde, Romanos 6, 23, respetamos las comas, no estamos apurados. El Señor les bendiga, que tengan una buena semana. El próximo domingo nos encontramos con esta misma enseñanza, ya enfrentados a otra realidad, que es la naturaleza del hombre caído. El Señor les bendiga.